Ser mexicano es un deporte extremo. Siempre queda una esperanza en este país porque tenemos una sociedad muy quebrantada, pero una comunidad muy rica y afectos y creatividad extraordinarios. Un cronista está hecho de curiosidad y de apetito por la verdad. Creo que hay una crisis no solo de la realidad, sino de las ilusiones. La esperanza está ahorita en bancarrota. Necesitamos generar ilusión. Un escritor se hace de voluntad de resumir el mundo en palabras, de gusto por el lenguaje y de tratar de contar historias que no se han dicho. Me gusta tener el poder de mi propia palabra, que no es mucho, pero es el mío. Bueno, gracias, que sigue con nosotros aquí en el 11. Estamos también en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, hoy son de esos momentos, debo de confesar, ¿no? Gozosos, gustosos, hasta voy a utilizar otra palabra, aspiracionales, de poder conversar con alguien que podría durar la conversación. Bueno, va a durar lo que va a durar, pero usted y yo sabemos que podría durar más allá de ello. Juan Villoro, escritor. Mi querido Juan, es un enorme gusto. ¿Cómo estás? Contentísimo de estar contigo, Javier, como siempre. Bueno, es un gusto, porque tengo la impresión de que una vez en Alemania pasó alguna noche, ¿verdad? Así, cuando estuvimos en Alemania, en Colonia. Cantando canciones rancheras a deshoras. A deshoras. En Alemania, ¿verdad? En Colonia. Despertando a los alemanes, sí, con el rencor ranchero mexicano. ¿Cómo has estado, Juan? Muy bien, pues muy contento de estar contigo. El gusto, sabes que es en verdad, sinceramente recíproco. Te pregunto cómo estás, porque yo sé que vamos a hablar de la Guerra Fría. No sé por qué tengo la impresión que es algo que te debías, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, sí, porque yo, ¿no? como tú sabes, yo viví en Alemania Oriental de 1981 a 1984, que fue una época muy especial. Era ese momento en que se estaban instalando los cohetes de mediano alcance que podían hacer que llegaran proyectiles de la OTAN a Moscú prácticamente sin aviso. En 6 minutos alcanzaban al enemigo. Y entonces la Unión Soviética, en respuesta, empezó a construir otro tipo de cohetes. Y entonces, bueno, los SS-20. Sí. Entonces, parecía que era el fin del mundo. La conflagración nuclear estaba por llegar. Y curiosamente, en ese momento, en los años 80, se dio como una gran vitalidad, que era quizá la vitalidad de estar al borde de la catástrofe, ¿no? De sentir que... ¿Qué edad tenías, Juan? Yo tenía de los 24 a los 27 años. Y entonces... ¿Y sentías esa paranoia? Pues sí, yo empecé a soñar con efectos especiales de películas de fin de mundo, sí, claro, de ciencia ficción, ¿no? Sí. Que para mí todo eso era como un apocalipsis hecho en Hollywood y se convirtió en una realidad posible porque verdaderamente podía convertirse Alemania en la línea de fuego de una guerra nuclear. Se dio lo que entonces se llamaba un equilibrio del espanto, ¿no? Entonces la Guerra Fría estaba pasando una fase un poco más caliente, ¿no? Y entonces en ese contexto muchos jóvenes empezaron a ocupar edificios que estaban vacíos y dijeron, bueno, pues vamos aquí a hacer comunas, talleres artísticos, etcétera. Se generó un movimiento. En el centro de Berlín. En el centro de Berlín. Y Oriental. Ese movimiento se llamaba Tuvat, que en dialecto berlinés quiere decir haz algo. Entonces se tomaba un edificio, la gente vivía ahí y llegaron latinoamericanos y gentes de muchas partes a vivir en Berlín. Yo conocía a muchos de ellos y esta historia, esta obra de teatro que ahora se presenta, La Guerra Fría, tiene que ver con ese contexto de la Guerra Fría, pero sobre todo con la Guerra Fría que se puede dar en una pareja, ¿no? Con esa tensión entre dos personas que se han ido a buscar muy lejos, que esa es una paradoja a veces de los artistas que no se encuentran a sí mismos y dicen me voy a los mares del sur. ¿Ella a qué se dedica y él a qué se dedica? Ella es actriz y cantante y él es rockero. Entonces él... Bueno, algo se supondría uno que se pueden intercruzar los caminos. No, desde luego. Y él está buscando en Berlín un poco la estela de Lou Reed. ¿Te acuerdas que él hizo su famoso disco Berlín? Sí. Que es una especie de novela en donde cada canción es un episodio de una historia de amor
muy dark, una historia de amor muy devastada. Hasta musicalmente, ¿no? Musicalmente es muy oscura, es un disco que no funcionó comercialmente, pero que luego se convirtió en una obra de culto y que de alguna manera planteó la posibilidad de escribir de la destrucción amorosa de una manera muy descarnada. Entonces, estos personajes llegan a Berlín, admiran a Lou Reed, se están buscando a sí mismos y de alguna manera viven su propia historia de amor, no de manera tan destructiva, pienso yo, sino que descubren lo mismo que finalmente descubrió Lou Reed. Para muchos, él era una especie de profeta de la aniquilación y algunos de sus fans, estoy seguro, que esperaban que se inmolara en escena, ¿no? Sí, claro. que realmente llegara hasta las últimas consecuencias y que lo adoraran como un mártir del rock. Pero él decidió no destruirse, se asomó al abismo, no dio el último paso y pudo escribir poesía extraordinaria, canciones extraordinarias sobre las posibilidades que tiene el ser humano de acabar con él mismo, pero también de seguir adelante. Y entonces la obra juega con todos estos elementos. Con todo lo que tiene que ver, el satélite del amor. El satélite del amor. Además, como te decía... Eso era bellísimo, ¿no? Pues mira, a mí me parece que el amor siempre será... pues el mejor de todos los problemas, ¿no? Es decir, nunca es sencillo, ¿no? Y querer al otro es un atrevimiento porque sales de ti y entonces te vuelcas en expectativas hacia la otra persona. Y entonces esta situación es explorada en la obra. Hay también en estos personajes mucha droga de por medio. Es la época, digamos, de sexo, drogas y rock and roll. ¿Qué edad tienen los personajes? Los años 80. Tienen una edad, digamos, indefinida entre los 25 y los 35 años, ¿no? Entonces están en este momento... ¿Tienen nacionalidad? Son mexicanos. Son mexicanos, han ido a Berlín. Ella es una actriz que no puede tener personaje, no puede actuar en una obra, pero está dispuesta a sacrificarlo todo para estar con su pareja, que es este rockero que se está buscando a sí mismo. Y así como ellos invaden un espacio en Berlín, nosotros invadimos una sala del Museo Tamayo. Ah, qué bien. Somos ocupas. Qué bien. O sea, ocuparon el edificio. Exactamente. No quisimos hacer la obra en el auditorio, sino que dijimos, en una sala inventamos un espacio teatral que no existía, y la escenografía es una instalación extraordinaria de Abraham Cruz Villegas, que está hecha con basura. Él fue a Corea del Sur y se reunió con pepenadores de Corea, y ahí construyó una instalación a partir de desechos. Yo creo que una de las cosas más interesantes del arte contemporáneo es que transforma los desperdicios en una posibilidad distinta. Entonces, de pronto, lo que parecía que ya era simple desecho se convierte en una posible escultura. Y esto es perfecto para estos personajes porque están en Berlín y como son ocupas y no tienen dinero, pues viven de las cosas que han recogido en la calle. Entonces, sus muebles son basura, que en este caso es basura y es arte. Entonces, también la instalación, claro, basura del primer mundo, que muchas veces sirve para decorar, ¿no? Sí, claro. Y es lo que hizo Abraham Cruz Villegas, es basura de Corea del Sur la que integra esta instalación. Y luego pues tenemos la música de Lou Reed, esa parte, ¿no? Alejandro Preiser hace música en escena, música en vivo, Mariana Gajá, que es cantante, que ha trabajado con Café Tacuba, con muchos grupos, hace una actuación extraordinaria. Y Mauricio Isaac descubrió que podía tocar el bajo, no lo sabía, pero la directora Mariana Jiménez le dijo, mira, tienes posibilidades musicales, y entonces toca la batería, toca el bajo, y yo creo que una de las cosas más interesantes de un montaje es que los actores encuentren posibilidades en ellos mismos que no sabían que tenían. Oye, Juan, a ver, una pregunta que supongo mucha gente se hace. ¿Hay un motivo por el cual a la Guerra Fría se le llamó Guerra Fría? ¿O fue una invención propia de los soviéticos o de los estadounidenses? No, yo creo que el término proviene de la invención de las armas atómicas. Es decir, en el momento en que se arrojan las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, queda muy claro que termina la Segunda Guerra Mundial y que si acaso hay una Tercera Guerra Mundial, puede acabar con el planeta entero. Entonces, se da una paz armada. Sí. Y esa paz depende de que las armas son tan poderosas que si se usan, no hay ganador, acaban con todos. Entonces, es una guerra sin disparos, ¿no? Y entonces se acuña esta frase, ¿no? De una guerra fría porque no hay explosiones, no hay detonaciones, ¿no? Pero está la amenaza posible de que en algún momento
alguien pulse el botón rojo, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban ustedes? Exactamente, y entonces te digo, en Berlín en los años 80 teníamos nosotros esta idea, y algunos expertos en política consideran que todos los gastos de armamento que tuvo que hacer la Unión Soviética para continuar la carrera armamentista, sin duda alguna, contribuyeron a la caída del Pacto de Varsovia. Esta parte que tú viviste tan intensamente, que yo recuerdo cuando tuve oportunidad de estar contigo ahí, yo decía, este parece que estoy en Coyoacán, ¿sí, no? Te pregunto, esta parte de la cotidianidad de dos extranjeros que llegan, pero hay una vida al exterior, más allá de la pareja, ¿cómo es, ¿Me explico, no? Sí, mira, yo creo que hay una cotidianidad que se da de manera muy distinta cuando tú estás en un lugar al que no perteneces. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, cuando tú estás con tu pareja lejos, en otro sitio, la pareja es una unidad contra el mundo. Es decir, todo lo que haces lo haces como pareja contra o en relación con... No lo haces individualmente. Exactamente. Sí, y entonces se da un tipo de dependencia, de simbiosis muy fuerte, ¿no? Y eso también hace que muchas veces tú le exijas mucho a tu pareja, porque si ella se viene abajo, pues toda la situación está mal. Entonces, yo creo que las relaciones de pareja, cuando se dan en estos momentos de exilio o de viajes largos o de migraciones, generan una intensidad muy grande, y es un poco lo que se trata de explorar. Y una brutal mutua dependencia. Exactamente. Entonces tratamos de explorar esto en una historia que acaba siendo bastante punk, de amor desgarrador. Oye, ¿y cómo era Berlín? Ese Berlín que tuviste. Mira, era un mundo... Más allá de esta parte, perdón, Juan, más allá de esta parte de los ocupas, más allá de todo eso, esto que tú viviste en este Berlín, que supongo que siempre está la idea de que un 5% de la población de Berlín, la parte de la Alemania del Este, mantenía un 5% mantenía al 95%, ¿no? Porque todo estaba como cayéndose. ¿Qué es lo que alcanzabas tú a ver todo eso? Mira, por un lado, la República Democrática Alemana, la Alemania RDA. Oriental, tenía un nivel de educación altísimo. Sí. Por ejemplo, cuando se publicaba una edición del Quijote, había colas en las librerías para leer ese libro. Tenía niveles altísimos en deporte, música clásica, ópera, una nivelación social muy alta. O sea, era un país de clase media muy equitativo, pero al mismo tiempo había una ausencia de libertad muy grande. Y ellos tenían la posibilidad de ver la televisión y de oír la radio de Alemania Occidental. Entonces, bueno, tú que eres un comunicador, imagínate lo que esto significaba. Vivían en una esquizofrenia y ellos decían, nosotros pasamos el día en el socialismo y la noche en el capitalismo, porque estamos viendo la misma televisión que ven los de Alemania Oriental, y oyendo los mismos programas de radio, y no había manera de bloquear eso. Entonces vivían una realidad un tanto esquizofrénica. Sabían muy bien lo que pasaba al otro lado, pero tenían muchas restricciones para viajar, y eso sin duda pues era un mundo que impedía la libertad individual, y eso era terrible, ¿no? Y por otra parte, Berlín Occidental era una isla desprendida del resto de Alemania Federal, donde había una actividad muy intensa, pero al mismo tiempo tenía esta condición de vida provisional, porque nada podía ahí ser demasiado estable, porque nunca se sabía qué iba a pasar, ¿no? Con Berlín Occidental. Y sinceramente, cuando yo viví en ese mundo, pues pensé que ya había visto todo. Sí. No sabía que 5 años después iba a caer el muro, que la ciudad se iba a unificar y que eso sería un país diferente. Pero ¿No eso te lo imaginabas ni remotamente? No, mira, había algunos asomos muy interesantes. Por ejemplo, la Iglesia Evangélica en Alemania Oriental tenía un papel contestatario muy importante, y se había convertido en un santuario de la disidencia. Entonces yo tuve la oportunidad como extranjero de convivir, de participar en discusiones con ellos. Había exposiciones alternativas que tenían que ver con la Iglesia Evangélica. Había también un mundo contracultural subterráneo importante, y en retrospectiva puedo decir que se estaban fraguando cosas, ¿no? El problema es que era muy difícil pensar que pacíficamente iba a caer el muro y se unificaría Alemania. Dicho todo esto, yo soy una de las personas que padece cierta nostalgia por ese mundo perdido, que era un mundo injusto, que no era un mundo equitativo, pero que tenía cosas comunitarias muy ricas. Es decir,
ahí el problema de una persona era problema de todos, porque no había el individualismo que te da el consumo, no había estas diferencias de quién tiene más, de quién usa una marca u otra. Entonces, tengo a veces la sensación de que mis amigos de Alemania Oriental pasaron de ser ciudadanos a ser consumidores. Tienen más libertad, pero tienen también la libertad que te da el capitalismo totalmente desigual, salvaje. Y muchos de ellos perdieron oportunidades de trabajo por haber crecido en otra sociedad. ¿Era como la vida de los otros? Mira, porque hay de repente una mitificación muy grande de esa Alemania, en donde el del piso 9 escuchaba al del piso 8 y el del 8 al 7. Se calcula que una tercera parte de los alemanes orientales eran informantes no oficiales de la Stasi, la policía secreta. Yo mismo tuve un acta en la Stasi y la consulté, porque ahora se puede hacer eso, con el afán de descubrir que mi vida secreta había sido apasionante, nada más que había sido tan secreta que ni yo me había dado cuenta de lo que había pasado, ¿no? Era una situación como de un espía que ignoraba que era espía. Pero no, la verdad es que mi vida secreta era tan común como mi vida normal. ¿Pero sí estabas en la lista? Pero sí, desde luego. Pero fíjate que, por ejemplo, lo que más me impresionó de mi acta fue lo siguiente, que a mí me siguieron vigilando cuando yo ya estaba en México, 5 años después de haber salido de Alemania Oriental. El último reporte es el de un pintor que me visitó en Alemania, que me visitó en la Ciudad de México. ¿Que venía de Alemania? De Alemania Oriental, y él hizo un reporte de lo que yo estaba haciendo aquí, de lo que pudo ver de mí. Es decir, que realmente era una persecución que había caído en un automatismo en donde personas que incluso no eran importantes tenían una ficha que se actualizaba periódicamente, aunque ya hubieran salido de la RDA. Entonces esto habla de esa dimensión paranoica y de vigilancia tan grande, y que está muy bien retratada en la vida de los otros. Lo que dicen los historiadores y amigos especializados en el tema es que, bueno, nunca se dio el caso, digamos, de un agente de la Stasi que se conmoviera tanto ante las personas que está espiando, que se pusiera de parte de ellos, ¿no? Pero bueno, para eso existe el arte, para eso existe el cine. Sí, claro, y para eso existe la ficción. Ficción realidad, ¿no? Exactamente. Oye, Juan, esta Alemania de hoy, ¿tendría que ver con tus personajes todavía? Porque al fin y al cabo lo que hay en el fondo es una historia de amor-desamor. Es una excelente pregunta, porque fíjate que muchos me han dicho, bueno, esta es una historia que tiene que ver con un momento específico, y creo que sí, tiene que ver con ese momento de la Guerra Fría y del rock dark y de todo eso, pero las emociones que se ponen en juego, yo creo que son las emociones eternas de cualquier pareja que use drogas o no las use, que le guste la música de rock dark o que no le guste. Es decir, yo creo que esas emociones mantienen una actualidad. Eso me parece que es definitivo. Sí, el tema de la droga es importante, ¿no? Es muy importante porque y más sabemos que por lo que pasaba allá adentro. Mira, muchos grupos de rock buscaron un estímulo en las drogas, las famosas puertas del paraíso. El grupo de Doors deriva su nombre precisamente de las puertas de la percepción, el libro de Aldous Huxley, y se dio la posibilidad. Es una maravilla ese libro, y la expansión de la conciencia reveló que la percepción humana es extraordinariamente limitada y que hay posibilidades de entender el mundo que son mucho más refinadas, y se abrió una ventana, digamos, a otro campo del conocimiento. Pero desgraciadamente esa percepción que los pueblos originarios de México han tenido a través del peyote, los hongos alucinantes, pues también condujo a la destrucción de muchísimas mentes, ¿no? Y ahí está el famoso Club de los 27, los que murieron a los 27 años, de Janis Joplin a Amy Winehouse, pasando por Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, ¿no? Entonces, la obra tiene que ver también con eso, ¿no? Con esos paraísos artificiales que buscas en la droga y que no necesariamente te llevan a ti, sino que te escinden de ti mismo. El muro está presente en la obra porque es el escenario de la ciudad, es una ciudad dividida, pero también es el muro entre la pareja y también es el muro al interior de nosotros mismos. Y muchas veces las drogas producen ese efecto, ¿no? Que te escinden de ti mismo. ¿Has regresado a ese lugar donde vivías?
Sí, he regresado, no he entrado al departamento donde yo vivía en el barrio de Pankow, pero sí he regresado varias veces a Berlín desde entonces y por supuesto la ciudad ha cambiado mucho, ha cambiado para bien, hay que decirlo. Sí, ¿no? se hizo hasta ciudad de moda, ¿no? La parte oriental. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene Berlín es que ha permitido que gente de muchos países vivan ahí y es uno de los lugares más estimulantes para los artistas contemporáneos. De hecho, por ejemplo, Abraham Cruz Villegas, que hace la escenografía de la obra, vivió en Berlín, es uno de los muchos artistas que han pasado por ahí. Oye, para no olvidar, porque te quiero hacer 2 preguntas finales, ¿no? A ver, entonces, Sala 4 del Museo Rufino Tamayo, para recordarlo, Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, y las funciones son del 6 de julio, ya llevan, y terminan el 8 de septiembre, y es sábado y domingo a las 6 de la tarde. Sábado y domingo a las 6 de la tarde. Oye, por cierto que yo cada vez que hago una obra de teatro me acuerdo de que la primera obra que yo hice, Muerte Parcial, necesitábamos la voz de un locutor. Y que aparezco. Eres tú. Fuiste tú, nos hiciste ese favor de participar en la obra y te damos las gracias eternamente. No, hombre, pero espérame, ahora sí que el honrado fui yo. No. Si hubiera sabido quién ibas a hacer en la vida, hago 3. No, te quería preguntar. A ver, tenemos 3 minutitos, Juan, ahí. A ver, algo que yo sé que tú estás cerca. ¿Sigue teniendo vigencia el zapatismo? ¿Sigue teniendo? ¿Qué piensas de eso? Mira, a la distancia y sobre todo porque sé que estás en comunicación allá. Sí, yo creo que sigue teniendo vigencia en la medida en que el despojo a los pueblos originarios no se ha resuelto. Hace poco estuve con gente del Consejo Indígena de Gobierno y se hizo una relatoría de muy distintas comunidades y todas presentan la misma historia, que es la pérdida de las tierras comunales, muchas de ellas que están en juicios, algunos que llevan décadas o casi un siglo, y cómo estas zonas han sido invadidas por compañías extractivistas, muchas veces compañías extranjeras, mineras, agricultores chinos, etcétera, y al mismo tiempo cómo estas zonas también han sido tomadas por el narcotráfico. Entonces se ha perdido la soberanía en el país, se ha perdido el control de la tierra y muchas veces nosotros desde las grandes ciudades decimos queremos alimentos orgánicos, queremos alimentos que no tengan pesticidas, fertilizantes, queremos conservar la naturaleza, queremos una ecología sustentable. La mejor manera de hacer eso es que la gente que conoce desde siempre y que respeta la tierra, que le pide perdón para plantar unas semillas, sea la encargada de tener el control de ese espacio. Entonces yo creo que la posibilidad de tener seguridad, de tener soberanía, de tener una vida sustentable y sana, depende de que desde abajo tengamos este tejido. Ahora, desgraciadamente, eso no se ha podido hacer y no veo yo que haya una política actual que pueda articular a los pueblos originarios en este sentido. Seguimos teniendo una idea muy desarrollista, se sigue haciendo minería a cielo abierto, se sigue haciendo fracking en los ríos, se siguen haciendo hidroeléctricas. El proyecto del Tren Maya me parece que es totalmente absurdo, todas las comunidades se oponen a él, atraviesa la reserva de la biosfera de Calakmul, atraviesa zonas arqueológicas que todavía no se han explorado pero existen y convertirá a la gente más pobre en empleados de las compañías transnacionales que harán turismo en esa zona y trasladará a lo largo del año a 4,5 millones de personas, que es la misma cantidad de gentes que recibe Cancún. Entonces será un Cancún en movimiento en la península de Yucatán. Me parece que es una idea totalmente desarrollista y equivocada de lo que debería ser el progreso. Entonces, en ese contexto, creo que las demandas de los zapatistas, las demandas de hacer un México con un tejido social desde abajo, con un control de la naturaleza mucho más seguro en manos de las comunidades, me parece que es decisivo. Y además un México multicultural, o sea, no es posible que en México se hablen tantas lenguas que están amenazadas, que haya tantas culturas que no puedan decir su nombre. Todo eso yo creo que es terrible. Hace poco estuve en una campaña en relación con la comunidad Mije, con Ayutla Mije, en donde el manantial que ellos tienen fue tomado por el narcotráfico y se han quedado sin agua desde hace 2 años. Entonces es una comunidad que desde hace 2 años no tiene agua. Ya el gobernador de Oaxaca, Murat, dijo que eso está por resolverse, pero todavía no se resuelve. Entonces hay una y otra vez señales de que la gente pierde el control, el contacto con su tierra, y en esa medida creo que el zapatismo tiene una gran vigencia y sobre todo las demandas del Consejo Nacional Indígena. Híjole, yo dije que podríamos seguir platicando.
Podríamos hasta hablar de fútbol, ¿no? Claro que sí. Sí, pues está bien el Necaxa, ¿no? Pues, no toques ese vals, querido, Y ¿no? si quieres hablamos del mío, ¿eh? Bueno, las Chivas van mal. Nos podemos sacar una foto, Juan, para despedirnos y para agradecerte de siempre, Juan, que hayas venido. No sabes qué gusto, tú lo sabes. Gracias que viniste, Juan. Al contrario. Yo sabes que es tu casa, la televisión pública, todas esas cosas, ¿no, Juan? Que todavía creemos mucho en ellas y que hay que seguir en ellas. Desde luego. Bueno, muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Ay, gracias, querido, Juan. qué gusto. El gusto es mío, la verdad. Pues Pásela bien, adiós.